Hola, buenas tardes a los seguidores de Letras Huastecas. Buenas tardes, Elizabeth Fran. Qué gusto volver a encontrarnos después de 2 semanas de ausencia, no por ti, por mí, por cuestiones de salud, pero me da gusto, me da alegría de que me vuelva a encontrar o nos volvamos a encontrar para continuar esos diálogos tan profundos que hemos estado sosteniendo en las últimas semanas. ¿Cómo te encuentras, Elizabeth? Bien, muy bien, Dimitri, muchas gracias. Me da gusto que estés mejor de salud. Qué bueno que ya estés bien. Sí, bueno, pues muchas gracias y gracias por tu tiempo también para estar con nosotros dialogando esta tarde. Hoy estaremos dialogando, Elizabeth, un tema que me ha quedado así como, que ha quedado como en mis notas, en lo que hemos estado platicando en este espacio, Diálogo desde el Alma, y tiene que ver algo con las letras como un proceso de sanación. Me gusta el tema porque, bueno, tiene mucho que ver con el trabajo que tú estás haciendo, lo que nos has dado, ¿no? Los títulos que ya hemos dicho, ¿no? Sanando el alma, ¿no? Sanando el alma, Sanando almas, el primer libro, Mi con primer todo el libro. alma, que ayer estuviste haciendo alguna promoción por ahí en tus redes sociales. Con el alma a la intemperie, lleva el título de alma. La otra que tiene que ver con alma de artista. Y el último poemario que nos has anunciado a quienes te seguimos es sobre con la poesía en el alma, algo así, ¿verdad? Que es lo que nos... Entonces, basado en todo ello, Nací con la poesía en el con alma. la poesía en el, nací con la poesía en el alma, ¿no? Entonces, tiene que ver con el alma, el trabajo que hasta ahora nos has compartido a quienes te vamos siguiendo y a que vamos leyendo tus letras, ¿no? ¿Quieres platicarnos un poquito, Elizabeth, no tanto ya en cuanto a estas obras, sino en tanto en cuanto a ver a las letras un tanto como adoptar a las letras como un proceso de sanación del alma? Ese es el tema que quiero que tratemos hoy, Elizabeth. Pues mira, Dimitri, muy interesante el tema porque la verdad es que creo, y que ya se los había comentado en algún otro conversatorio, creo que los seres humanos somos, nuestra esencia es el alma. Creo que no importan las razas, las religiones, no importa nada. Lo que importa es cómo somos, cómo nos vivimos ante el otro y el conocernos a nosotros mismos, tanto que podamos tener relaciones sanas con los demás. Entonces pienso que la escritura es una forma de sanar tu alma. Lo he experimentado en mí con las obras que he escrito, lo sigo haciendo cada día porque me encanta escribir. Y bueno, se dice mucho que los escritores no todo es nuestro, sin embargo sí hay mucho de nosotros en nuestra obra, mucho de nosotros, mucho de las experiencias que vamos viviendo y mucho también de nuestros sueños, ¿no? De nuestros sueños, aunque sean historias de ficción, finalmente vienen de nuestro ser, de nuestra esencia. Entonces sí creo que a mí me ha sanado mucho desde mi primera obra con Sanando Almas, sané el duelo de mi madre. Y bueno, y sigo sanando, sigo preparándome y creo que también la vida te va llevando por el camino que necesitas ir. Y a mí me ha llevado por este camino. De hecho, quería platicarlos. Estoy tomando ahorita un taller que inició ayer precisamente. Es una propuesta de escritoras mexicanas junto con la revista Mood Magazine. Es un proyecto de Cristina Lisiaga como Organización de Escritoras Mexicanas y Armando Noriega en lo que se refiere a Mood Magazine. Este proyecto nació en Morelos, lo que nos platicaba ayer nuestra maestra Gloria G. Fons, escritora también, que es la que nos está impartiendo el curso. Nació en Morelos hace ya 12 años, por lo que nos comentaba, y se ha estado impartiendo en diversas partes
del Estado de México y de algunos otros estados por medio de internet. Yo estoy ahorita en este grupo y precisamente el título del taller, que nació de una propuesta de la escritora Ethel Kraus, con un libro que ella escribió sobre el taller, se llama Mujer, escribir cambia tu vida. Entonces, de alguna manera, siento que la vida me ha ido llevando poco a poco por este camino y sigo aprendiendo y sigo queriendo tener mucho más conocimiento para poder expresar y compartir lo que hay dentro de mí, ¿no? Y lo que voy aprendiendo también cada día. Muchos años lo hice a través de la docencia, ahorita ya no tengo esa oportunidad de hacerlo, ya no estoy trabajando como docente y sin embargo como escritora sigo teniendo el compromiso, hablado también en otros conversatorios, el compromiso de dejar algo, de compartir algo y de trascender dejando, pues en este caso mi obra, que es lo que quiero compartir, es lo que hay dentro de mí, lo que estoy aprendiendo en el proceso. Ok. Fíjate que este tema que hoy estamos platicando, Elizabeth, me lleva a remitirme a algo que yo escribí hace algunos años, que así iniciaba precisamente mi libro, ¿no? En donde comento que la vida es una historia que se escribe día a día. ¿Sí? Y decía yo, escribirla es privilegio solo de espíritus libres. Esta experiencia esto yo lo escribí partiendo de la experiencia al escribir uno de mis libros, que fue como algo que lo que hemos platicado contigo, ¿no? Son como obras autobiográficas, ¿no? Esa obra que yo escribí también es una obra autobiográfica y cuando yo termino de escribir esa obra, pienso inmediatamente de que todos tenemos una historia, ¿sí? Y esa historia que nosotros la vamos escribiendo día a día, ¿no? Solamente que no todos hacen la puesta por escrito de ello, ¿no? Solamente esta puesta por escrito de esa historia es privilegio de unos cuantos, no es de todos. Y digo yo, solamente ahí es privilegio de los espíritus libres. ¿Qué opinas de esto, Elizabeth, a partir de la experiencia que has tenido con tus obras literarias? Bueno, Dimitri, pienso que sí tenemos acceso a hacerlo todos. No necesitamos ser escritores y te voy a decir por qué, para plasmar en un papel lo que sentimos. Yo ahorita, como ustedes saben y que también les he comentado, estoy escribiendo una novela sobre alcoholismo, el problema social que nos aqueja no solo en México, sino en todo el mundo. Esta enfermedad que está acabando lentamente con las familias, que no sabemos cómo tratarla, lo mismo que la muerte, son temas que me apasionan. Y puedo decirte que a través de la investigación que he hecho para esta novela que estoy escribiendo, me he dado cuenta que finalmente en el cuarto y quinto paso que maneja el programa de Alcohólicos Anónimos, es una forma también para el enfermo alcohólico de poder sanar su alma e intentar mantenerse sobrio. Y en estos pasos se les hace escribir, sacar todo lo que hay dentro de sí y de alguna forma también es un proceso terapéutico porque hablábamos sobre ese poder escribir lo que sientes y sacar y sanar tu alma de todo lo que traes adentro, ¿no? Entonces, sí es cierto, como decías tú, que no todos tienen ese privilegio. ¿Por qué? Porque si todos tenemos esa facultad, quizá habría que empezar también a tratar de instituirlo como una actividad en las escuelas, ¿no? Ahorita ya estoy viendo que hay un poquito más de apoyo, que en los programas ya se está incluyendo la poesía, aparte de la lectura, que es súper importante. ¿Y por qué no se podría empezar a de alguna manera direccionar a los desde chiquititos a escribir lo que sienten? Hay mucha gente que he conocido últimamente que no solo son escritores y que toman estos talleres para de alguna forma poder sacar lo que traen dentro, ¿no?
Entonces, el privilegio lo tenemos todos, pero no todos lo hacen, no todos o a lo mejor no tienen el tiempo, ¿no? Hay gente que trabaja de sol a sombra y entonces no tiene ese tiempo, pero deberíamos de intentar desde esta perspectiva de poderlo difundir o poderlo compartir para que la gente lo hiciera. Yo creo que con la mayoría de las cosas, porque como les decía, no me gusta generalizar, pero como la mayoría de las cosas debe de haber una preparación previa para poderlo lograr y meter hasta en los programas, ¿por qué no? En los programas de educación, ¿no? De alguna manera, muchas veces es por esto que no lo hacemos. La forma de ser, a veces no identificamos. El otro día en otro taller, Verónica Yaca nos daba consejos bastante buenos para poder precisamente iniciar con este proceso de escritura. Y nos hablaba precisamente, ella nos sugirió hacer una lista de sentimientos y de emociones, porque es verdad, conocemos las emociones básicas y a los niños se les enseña qué es la alegría, la tristeza o el enojo, pero hay infinidad de derivaciones de estas emociones y sentimientos que no sabemos ni siquiera cómo nombrarlas, porque a veces no identificamos esa emoción en nosotros o a veces no sabemos expresarnos. De alguna manera no sabemos expresar lo que sentimos. Pues sí, a veces nos cuesta trabajo hacerlo oralmente, ahora imagínate tú escribirlo, ¿no? Entonces, pienso que sí se podría hacer de alguna manera y creo que también por eso existimos los escritores y la gente lee. Tal vez no escriba, pero el leer también es alguna forma de catarsis en el sentido de poder sanar tu alma, ¿no? Dependiendo también de la lectura que hagas, obviamente. Sí. Me quedé pensando en esto, Elizabeth, cuando ahora lo que nos comentas que estás haciendo con tu último trabajo, la última novela, me quedé pensando en lo siguiente. Yo he conocido a gente que ha estado en los programas de Alcohólicos Anónimos o algún otro tipo de grupos de autoayuda, ¿no? Que prácticamente sí tienen como los mismos pasos, ¿no? Pero voy a lo siguiente, Elizabeth. Me ha tocado a mí ver algunos que llegan al programa, a este programa, y prácticamente, pues, vienen muertos, ¿sí? Vamos a llamarle así, vienen muertos, ¿sí? Pero conforme ellos van adentrándose al programa, y es algo que tú comentas, ¿no? Empiezan a leer, van haciendo catarsis mediante la lectura, mediante la literatura oficial de estos grupos de autoayuda, ¿no? Pero la literatura oficial de estos grupos de autoayuda es producto de los que van, que ya están en el programa y que una vez que han leído y se han aplicado al programa, ellos empiezan a escribir. La mayoría de la literatura, un altísimo porcentaje de la literatura de estos grupos son de gente, de personas que han pasado ya por el programa y se han atrevido a escribir su experiencia dentro de este programa, ¿no? Entonces, prácticamente hay algo pues, que me gusta y que es muy característico de ellos, ¿no? Cuando algún alcohólico anónimo o están leyendo la literatura oficial de ellos, siempre la frase que ellos utilizan, hay puente, ¿no? Hay puente. Entonces, a eso voy, Elizabeth, o sea, cómo la lectura te va transformando, va sanando al alma, la lectura, pero también llega el momento en el que la escritura, el escribir, comienza como un proceso, se comienza con un proceso de sanación, ¿no? Con un proceso de liberación, de sanación. Me hace recordar, por ejemplo, ahora aquella obra clásica, a lo mejor para algunos, la obra de San Agustín, Confesiones, que es prácticamente una obra autobiográfica y que no es otra cosa más que el cómo Agustín de Hipona fue transformando su alma, fue sanando su alma hasta llegar a lo que él, desde sus parámetros ahora,
desde sus parámetros, yo llegué a la salvación, ¿no? Entonces, la escritura como un proceso de liberación interior y también como un proceso de sanación del alma. Y yo cuando leo tu obra, Elizabeth, no tan solo tú te vas sanando, por eso, sino que el que te lee va sanándose también, ¿no? Porque el proceso que tú seguiste, el lector también va siguiendo tu mismo proceso. Tú apareces entonces como guía, como orientadora en ese proceso de sanación a través de la literatura, particularmente a través de tu obra, de tu literatura, ¿no? Creo que eso es el privilegio y sobre todo eso es lo propio de la obra. No he encontrado, Elizabeth, a la fecha, he encontrado obras académicas de algunos psicólogos, de algunos teólogos, por ejemplo, pero dentro del campo que tú estás trabajando, no he encontrado mucha literatura como la he encontrado en el caso de tu obra. Por eso invito a quienes nos escuchan, a quienes te escuchan, que adquieran tus obras, sobre todo, y que las lean, sobre todo, ¿no? Lean tus obras, porque creo que en esas obras no creo, estoy convencido que en esas obras podemos encontrar el camino que necesitamos para poder salir avantes de la situación en la que a nivel mundial nos encontramos, ¿no? Entonces, yo voy mucho en ese sentido, Elizabeth, el hecho de que tú te liberaste. Yo no te conozco de antes, te conozco a través de tu literatura, conozco a Elizabeth a través de sus letras, ¿sí? Pero quien te haya conocido antes de las letras o fuera de las letras, yo creo que sí ha de haber observado o observa algún crecimiento, algún desarrollo en tu vida, en tu persona, ¿no? ¿Qué tienes que decir a esto, Elizabeth? Porque sí me gustaría que nos compartieras esa parte de tu proceso, ¿no? De liberación, de sanación del alma, porque primero, el alma no está sana completamente, siempre se va transformando, se va renovando el alma, y creo que tú lo estás haciendo muy bien a través de tus letras, a través de la literatura. Pues sí, Dimitri, estoy de acuerdo contigo. Ha sido para mí un proceso de crecimiento, una forma de catarsis, como les mencionaba, y también el progreso que he tenido, pues me ha marcado y me ha ayudado a crecer como autora, ¿no? Lo que mencionabas es importante. Yo lo hice por sanar mi alma y sin embargo, como dices, ha habido gente que me llama, que me manda una nota, que me dice gracias porque tu libro me sanó y porque tu libro, el primero, le hace homenaje a su nombre porque va sanando almas. Y entonces me halaga que me digan eso, pero finalmente lo que hago yo es dar mi testimonio, lo mismo que hizo, como decías, San Agustín de Hipona en su libro Confesiones. Él está plasmando su testimonio de vida. De alguna manera, el decir lo que traes dentro ya es una forma de sanar, y el poderla compartir pues ya te sana todavía más, ¿no? Yo siento que cada vez que platico sobre las pérdidas, tanto de mi madre como de mi papá, es una forma también de sanarme. Cada poema que escribo, cada historia que pienso, va sanando un poquito de mi alma, y también, ¿por qué no trae alegría? No solo, ni la lectura ni la escritura no solo es para las cuestiones sobre la angustia, la tristeza y la pérdida. También te ayuda, por ejemplo, ayer nos hacían que hiciéramos un ejercicio que fue maravilloso, me gustó muchísimo, un ejercicio de escritura que no solo te sana el alma, sino también te hace rememorar situaciones o vivencias con tu familia, con amigos, a través de algo tan simple como es la paleta de colores. Les platico rápido. El ejercicio consistía en que
nos ofrecieron diferentes hojas de muchos colores con diferentes tonos. Había rosas, fuchsias, rosa pálido, rosa pastel, verde esmeralda, verde agua, verde bandera. Entonces tú tenías que escoger una de esas hojas y escribir lo que es sobre ese color. Yo sabía que mi color preferido desde niña es el rosa, eso lo tenía muy claro, pero nunca me había dado cuenta, y así titulé a mi escrito, ¿no? Mi obsesión, le puse rosa obsesión, porque a pesar de que sé que es mi color favorito y que muchas de las prendas que compro son de ese color, finalmente nunca me había dado cuenta cómo ha marcado mi vida el rosa, ¿no? Finalmente, durante toda mi infancia, la adolescencia, cuando me casé, les comentaba que mis enseres, mis electrodomésticos y todas los toppers, las vajillas, los cubiertos de la cocina eran rosas. Y entonces, ¿qué? Viene a mi mente los merengues, los volados de mi papá con el merenguero, todo lo que te puedas imaginar que es rosa, hasta mis amigos, ¿no? Y entonces digo, realmente, como hacer ese ejercicio no solo te da el sanar tu alma, recordar momentos agradables, sino también el vivirte feliz, el hecho de poder compartir con alguien más esa obsesión por el rosa, por ejemplo, ¿no? Te digo, es algo maravilloso. La escritura, yo digo que soy una apasionada de las letras, me gusta repetirlo, porque sí, finalmente las letras están todo el tiempo contigo. Desde que inicias, para poder hablar, necesitas aprender a hablar, ¿no? Para aprender a leer, necesitas aprender las letras. La relación de las letras, el lenguaje, y bueno, ya cuando estás más grande, la semántica, la ortografía, y finalmente las letras siempre están en nuestra vida. Entonces, por eso digo, soy una apasionada de las letras, y entre más conozco, entre más aprendo, pues más me gusta, ¿no? Y sí, es precisamente ese proceso el que me sana, me hace progresar y me mantiene ocupada, porque es otra de las cosas que ya cuando empezamos a tener actividades diferentes a las rutinarias, cuando trabajas o estudias, también lo veía con otro ejercicio, ¿no? ¿Cómo vas haciendo el espacio? ¿Cómo te vas dando tu espacio para escribir? A veces no tienes tiempo de escribir, sin embargo, puedes darte unos momentos al día y escribir. Tenía otra amiga con la que tomé otro taller, pero también relacionado con mi novela de ahora, Gaby Benítez, que da talleres sobre reencarnación, que también toca un poquito ese tema de almas gemelas en mi novela, pues en una historia de amor. Y entonces, pues, me decía, ¿sabes qué? Los sueños son muy importantes, se relacionan mucho si crees en esto de otras vidas, se relacionan mucho con el aprendizaje que hubo, ¿no? Y tu alma lo sabe, por eso mi alma mi libro se va a titular, se titula ya, El alma no se equivoca. Me decía, escribe los sueños, mantén una libretita junto a ti, porque a veces se nos olvida, no todos tenemos esa facultad de poder recordar todo el sueño o todos los sueños. De que soñamos. Mi papá me decía, es que yo creo que yo no sueño porque yo nunca me acuerdo de nada. Sí lo soñamos, pero no tenemos esa capacidad de recordarlo. Y cuando tenemos la suerte de poderlo hacer, es maravilloso. Muchos poemas míos han nacido de un sueño. He tenido un sueño y después lo escribo y lo hago poema, o lo hago un capítulo de una novela. En fin, te digo, las letras están presentes en mi vida, y si puedes analizar la tuya que también escribes, o la de alguien que no escriba, siempre está relacionada con las letras. O sea, de alguna manera un recadito que escriba, el recadito a la maestra, el WhatsApp,
el Messenger, ahora con todas las redes sociales, estamos escribiendo todo el tiempo y leyendo todo el tiempo, aunque solo leamos que estemos de chismosos leyendo los muros de los compañeros o de los amigos, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, las letras siempre van a estar ahí. Y las letras, Elizabeth, es la expresión del alma, ¿sí? Ya ves que el alma la consideramos como algo intangible, ¿sí? Como algo que no podemos ver, que no podemos observar, ¿no? Ahora con estas cosas de la ciencia, ¿no? Sin embargo, el alma se muestra a través de lo que escribimos, ¿sí? A través de la palabra. Y la palabra tiene algo, Elizabeth, muy profundo. Nosotros, la palabra, sea escrita o sea oral, la palabra la tenemos así como algo a lo mejor efímero, ¿no? En muchas ocasiones, mucha gente, ¿no? Sin embargo, nosotros que nos dedicamos a la palabra y vivimos de la palabra y vivimos en la palabra, porque ahí estamos, tiene un sentido más profundo, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos a aquellas partes, cuando hablamos de logos como palabra, ¿no? Entre los griegos. Y de ahí es en donde nosotros hemos hablado ahora de la logoterapia. Bueno, Víctor Frank, hablando de la logoterapia, sobre el sentido de la vida y el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, por eso me gusta tu trabajo en el sentido ese de que tú muestras al alma a través de las letras, y no tan solo tus letras son muestras de tu alma, sino también las letras de cada uno de los que escribimos, ¿no? O sea, nosotros no podemos dejar de, nosotros siempre estamos haciendo algo, siempre, o estamos conversando o estamos escribiendo, porque nuestra razón de ser es la palabra. Alguien decía por ahí, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin la palabra? ¿Sí? Yo diría, ¿qué sería de nuestra alma sin la palabra, ¿no? Tú lo has dicho acertadamente, ¿no? El hecho de, por ejemplo, cómo tu alma se va mostrando a través de tus novelas, a través de tus poemas, ¿no? Los mismos poemas que escribes, ¿sí? Hay una historia detrás de ella, ¿no? Claro. Entonces sí tiene que ver esto de ir. Yo me pregunto, Elizabeth, ¿qué sería del alma si no escribieran? Y no tan solo lo digo de quienes nos dedicamos a la escritura, que hemos hecho de nuestra vida, que hemos hecho de la escritura la ocupación de nosotros, la ocupación de nuestro tiempo, ¿no? Sino incluso de aquellos que no han tomado a la escritura como un trabajo, como una actividad propia, ¿sí? ¿Qué haríamos sin la palabra? ¿Qué haríamos sin la palabra escrita, sin la palabra hablada? Entonces, por eso cuando alguien cuando alguien menciona enfermedades, ¿no? Han surgido varias terapias, por ejemplo, la manera tradicional, me acuerdo de cuando se estudian estas cosas, decían, bueno, pues es que vamos a hablar de la farmacoterapia. ¿Y qué es la farmacoterapia? Ya decía, pues es el tratamiento de las enfermedades a través de fármacos, ¿sí? Y luego alguien más dijo, bueno, pues vamos a trabajar mejor con la psicoterapia. Ahí viene algo bien importante lo que tú haces, Elizabeth. Psicoterapia, el tratamiento de las enfermedades a través del alma, ¿sí? Y todavía profundiza más Víctor Frank. Yo creo que es tu pariente, como decimos en México, ¿no? Y habla de la logoterapia, ¿no? El tratamiento de las enfermedades a través del sentido, a través de la palabra, a través del sentido de la palabra, ¿no? Entonces, sí. Y así varios detalles. Yo ahora contigo puedo hablar a lo mejor de la literatura terapia, el tratamiento de las enfermedades a través de las letras, ¿no? Y así hay mucha gente, como los que tú mencionas, algunos talleristas o quienes coordinan seminarios sobre literatura. Hay quienes incluso han convocado a personas de la tercera edad para que escriban sus legados. Y es todo un taller, todo un seminario, todo un curso. Somocó escribir, pero tienen como destinatarios principales a los de la tercera edad, pero también a quienes, por ejemplo,
han padecido alguna enfermedad de corte psicológica, corte psiquiátrica, incluso hay mucha obra, Elizabeth. Hay una obra que me llamó la atención, que hace muchos años escribí, más bien que hace muchos años leí, ¿sí? Y tenía que ver con el asesinato del alma. Asesinato del alma. ¿Por qué le llamaron así a esta obra? La leí. Me quedé sorprendido del contenido de esa obra, ¿no? Eran ensayos, no era novela ni era poesía, pero se llamaba así, El asesinato del alma. Me pareció buenísimo porque es una forma de cómo alguien que tenía un padecimiento psiquiátrico sana, aparte, bueno, de sus tratamientos farmacológicos y también trabajó esto a través de la escritura y escribió obras magistrales con respecto al alma, ¿no? Porque él hablaba del asesinato del alma. ¿Sí? Entonces, Elizabeth, yo siento que has elegido un buen camino y que creo que eres una de las autoras contemporáneas que está cultivando esta parte y que nos está ayudando mucho a los lectores. Yo espero que tus demás lectores también en alguna ocasión se conecten con nosotros para saber cuál es el impacto que están teniendo tus letras en quienes te están leyendo, ¿no? Qué tanto van sanando la interioridad, ¿sí? De ellos y por qué no pensar Claro. en que tú aquí estás abriendo un nuevo camino hacia un nuevo enfoque en la espiritualidad, que ya hablaremos en otro momento. Elizabeth, qué interesante es tu charla. Mira, se nos fue el tiempo como siempre, pero creo que Rapidísimo. nos dejaste muchas enseñanzas y vamos a tomar nota. Yo invito a quienes nos están viendo que tomen nota de lo que nos estás comentando, porque la verdad sí son enseñanzas muy profundas y muy interesantes. Tú debieras de haber sido, bueno, tú eres psicóloga, Elizabeth, aunque no tenga título, pero yo creo que una de tus vertientes es hacia allá, pero pero no es tarde, todavía puedes tú con la escritura y dices, ahora voy a estudiar una maestría, un doctorado en psicoterapia. Y mira, tendrás un campo muy amplio porque podrías Fíjate combinar, que sí. ¿sí? Me gusta mucho, de hecho, fue una de las propuestas que le hice a mi papá cuando terminé mi carrera de comunicación. Le dije, ¿sabes qué? Que también me llama mucho la psicología y quiero estudiar, porque ya había tomado yo ya varios congresos de psicoterapia gestal que me llamaban mucho la atención. Y entonces dije, ahora quiero estudiar psicología. Y me dijo mi papá, mira, yo ya te pagué una carrera, mijita, titúlate, y si quieres estudiar, tú te la pagas, ponte a trabajar. Sí. Y Bueno, pues no tengo una profesión como tal en psicología, pero sí he estudiado varios diplomados en psicoterapia gestal y en psicología. Y me encanta, finalmente me gusta mucho. Y como tú dices, Elizabeth, ¿no? y en Además, coaching ontológico. coaching ontológico también, así es, Dimitri. Entonces sí es algo que me llama la atención y como tú dices, nunca es tarde. Igual y me aviento una maestría en psicoterapia gestalt o una cosa así. Muy Y bien. bueno, con respecto a la escritura, pues nada más comentarte rápido, también con las amigas hacemos escritoterapia Ok. en el WhatsApp. Ok. En el WhatsApp, a veces no tenemos tiempo de hablar todo el día y en la noche pues ya no queremos molestar a quienes viven con nosotros. Por ejemplo, mi amiga Regina se dormía en la esposo, Ok. para no molestarlo, pues hacemos nuestra escritoterapia, platicamos WhatsApp hasta altas horas de la noche y es, te digo, una forma de sanar y compartir también, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta charla que como siempre fue maravillosa. Y me gustaría compartirles, no se nos vaya tampoco a cortar la sesión, un pequeñito poema que se llama Cesaré de escribir, y espero que les guste. Sí, te Se llama escuchamos. Cesaré de escribir. Tiene Ok. un epígrafe de mi amiga Gloria Mies, que es poeta también, que dice, escribo por no morir en silencio. Cesaré de escribir algún día, cuando los sentimientos no afloren más,
Cuando el alma esté tan fría que el hielo no signifique. Cuando el corazón no se doblegue emanando suspiros retenidos. Dejaré de plasmar palabras en níveo papel cuando la luz de la luna apague sin condiciones el umbral de mis recuerdos. Muchas gracias, Dimitri. Gracias a ti, Elizabeth, y Otras huastecas y a todo el público. te mando un abrazo y como siempre es un placer dialogar contigo. Nos vemos en la próxima sesión. Así es, nos vemos. Sí. Cuídate mucho, estamos Muchas gracias. en contacto. Claro que Gracias. sí. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.